ahora a punto de iniciarse. Señores, esto comienza. Tocó Palau, su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Cerro Porteño. Segunda fecha del campeonato. Raúl y Rodney. Ganó Rodney, jugó para Bobadilla. Bobadilla que toca para Maná. Maná que la va tocando para Bobadilla, para Clara, habilitado. Rodney tira, tapó, marcó. Llegó en el momento justo para sacarle provecho al rebote del Popi Muñoz. Profundo, picante Guaraní. Abre el marcador en dos bocas. La velocidad, la diagonal de Ruiz. Ruiz para Palau, Palau para Ruiz. Sube Raúl, Ruiz no lo vio. Pelota para Carrizo. Pachi Carrizo, apunta, le pega. Sergio arriba. Espectacular el remate de Carrizo. Gran respuesta del arquero. Jugó un solo partido del torneo anterior. Bobadilla y Redes, va Redes, ganó a Patiño, se le quedó la pelota, centro pasado, Maná tiene el gol, Maná bajó, tapó Popi Muñoz, se quedó con la pelota, que cerca tuvo Guaraní del segundo gol como Patiño de la segunda amarilla, se despega del fondo y vuelve a salir Walter Clark, Miguel Benítez. Levantó la pelota para Bobadilla que se acomoda y le pegó. Cruzado cerca del palo de aire. Le pegó Bobadilla, tocó Muñoz. Va a ser córner. El fondo de Guaraní. Pelota larga ahora para la velocidad de Rodney que encara a Alan Rodríguez. Redes tira cerca del palo. Qué bien decidió Rodney Redes porque había ganado muy bien la espalda de Alan Rodríguez. Inteligentísimo lo de Bobadilla y también preciso para el pase al vacío. Prepara el centro, lo hizo de zurda, vino para Conejo. Salta y rechaza Iván Ramírez. Ahora Lucena metió para Conejo. Conejo vale, zurda. Levantó el remate Conejo desde muy buena posición. La mejor ocasión para Cerro Porteño en este segundo tiempo. Ataca José Colmán, entregando el balón para Lucena. Lucena la metió para Edo. Está, tiró. Salvo Iván Ramírez. Primero Sergio, después Iván Ramírez. Cerro tuvo el empate en los pies de Aedo. Córner de Colmán para Cerro Porteño. Va Patiño, la bajó, la peleó Lucena. Va Lucena, sigue el ataque. Pelota para Colmán, centro de zurda. Marcos cabeceó, Ruiz tiró, Sergio se quedó con las ansias de Ruiz de empatar el partido. Fue Patiño, fue Lucena, va al centro. Pelota para Marcos, saltó, cabeceó, Aedo, ¡va! ¡Gol! Cerro Porteño, Oscar Ruiz en la última pelota de la noche. Josué Colmán metió, Marcos Cáceres la fue a buscar sobre el segundo palo, saltó, conectó, ganó, atropelló Ruiz, conectó, el gol es validado por el asistente, seguramente será revisado por el VAR, empata Ruiz. Entonces, están escuchando que Juan Gabriel Benítez recibe la indicación del VAR que el gol no vale. Los de Guaraní celebran, señores. El marcador sigue siendo 1-0 para Guaraní. Y toda la banca de Cerro que reclama. Esta es de nuevo la acción. Esta es la línea de marcatoria que para tecnología ubica a Marcos Cáceres en posición prohibida. Y en esta no hay otra que respetar. Es el marcador final. Lo ganó Guaraní. Lo celebran Costas y sus muchachos. El público también. Guaraní acaba de ganarle a Cerro Porteño por el marcador de 1-0.